Esto es DW Noticias desde Berlín. Joe Biden y Vladimir Putin ofrecen discursos con visiones diametralmente opuestas del conflicto en Ucrania en vísperas del aniversario de la invasión. En Moscú, Putin culpó a Occidente de iniciar la guerra y anunció la suspensión de su acuerdo de reducción de armas estratégicas con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Joe Biden en Polonia reafirmó su apoyo a Kiev y aseguró que Ucrania nunca será un triunfo para Rusia. Estos son nuestros titulares. En un discurso frente al Castillo Real de Polonia, el presidente de Estados Unidos remarcó la unidad de la OTAN y las democracias occidentales frente a Putin y otros regímenes autoritarios que lo apoyan, y abogó por lo que llamó una lucha en defensa de la democracia. Además, Rusia suspende su último acuerdo con Estados Unidos para limitar y reducir las armas de destrucción masiva. Vladimir Putin hizo el anuncio durante su discurso a la nación en el que justificó la guerra en Ucrania. Advirtió a Washington que si Estados Unidos reanuda sus pruebas nucleares, Rusia también lo hará. Y en Brasil continúa la búsqueda de sobrevivientes tras las devastadoras lluvias y deslizamientos que han dejado decenas de muertos en el estado de Sao Paulo. Miles de personas perdieron sus hogares. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que Ucrania jamás será una victoria para Rusia y que Vladimir Putin nunca logrará suprimir el deseo de los ucranianos de vivir en libertad. En un discurso altamente simbólico y sin mayores anuncios, frente a una entusiasmada multitud en Varsovia, el presidente estadounidense dijo que ni su país ni sus aliados quieren destruir Rusia como lo ha afirmado Putin. Biden dijo que la guerra en Ucrania ha reforzado el compromiso de Occidente de defender la democracia. El mandatario insistió hoy también en que la OTAN es más fuerte que nunca. Putin pensó que la OTAN se fracturaría y dividiría. En cambio, la OTAN está más unida y unificada que nunca. Pensó que podría convertir la energía en un arma y quebrantar su determinación y la de Europa, pero en lugar de eso estamos colaborando para acabar con la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos. Pensó que los autócratas como él eran duros y que los líderes de la democracia eran blandos. Y se encontró con la férrea voluntad de Estados Unidos y de las naciones de todo el mundo que se niegan a aceptar un mundo gobernado por el miedo y la fuerza. Antes de este programa hablamos con nuestra compañera Michalina Kobol en Varsovia, quien dio seguimiento a este discurso, y le preguntamos por la importancia de Polonia para Estados Unidos y especialmente en este frente contra Vladimir Putin. Polonia, por supuesto, es un país que juega un papel importante en este conflicto. Desde que ha empezado la guerra en Ucrania, ha brindado apoyo a muchísimos refugiados, por ejemplo, que provienen de Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Polonia también, por supuesto, es un miembro de la OTAN, un miembro de la Unión Europea, pero también el país vecino directo de Ucrania. Es la segunda visita ya durante este año de Joe Biden a Polonia, eso debido, por supuesto, lamentablemente al conflicto en Ucrania. Al mismo tiempo, Polonia juega también es un gran aliado militar de Estados Unidos. Todos los gobiernos después del 89 en Polonia se han sentido aliados de Estados Unidos. Aquí estacionan las tropas estadounidenses y es un hub que funciona muchísimo también para ayudar a Ucrania de manera militar. Sin embargo, el presidente de Rusia también pronunció un discurso este martes con una visión diametralmente opuesta de la situación. En una diatriba contra Occidente frente a las dos cámaras de la Asamblea Federal de Rusia, Vladimir Putin anunció la suspensión del último gran acuerdo de desarme nuclear con Estados Unidos. El tratado New START compromete a Rusia y a Estados Unidos a limitar sus arsenales de cabezas nucleares. El acuerdo debía continuar hasta el año 2026. En el mismo discurso a la nación, Putin también acusó a Occidente de iniciar la guerra en Ucrania. En medio de una gran puesta en escena, un desafiante Vladimir Putin se dirigió tanto a su país como a Occidente, a quien culpó una vez más de la guerra en Ucrania. La responsabilidad de fomentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del creciente número de víctimas recae enteramente en las élites occidentales y, por supuesto, en el actual régimen de Kiev, para el que su propio pueblo es un extraño. Putin insistió de nuevo en que la población del este de Ucrania quiere ser rusa. Un pretexto para iniciar la guerra fue su afirmación de que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia.
Ucrania no es solo un país vecino, es una parte inalienable de nuestra propia historia, cultura y espacio espiritual. Entre fuertes aplausos de políticos y militares rusos que han combatido en Ucrania, Putin insistió en que Rusia saldrá victoriosa. Occidente quiere acabar con Rusia, pero tienen que darse cuenta de que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla. Obviando la enconada resistencia ucraniana y la falta de avances rusos sobre el terreno, el líder del Kremlin afirmó que la operación militar especial, como la llama Moscú, logrará sus objetivos. Anunció la modernización del ejército ruso, afirmando que su país dispone de los recursos financieros necesarios para garantizar su seguridad y desarrollo, a pesar de las sanciones económicas de Occidente. A continuación, Putin subió la apuesta en su enfrentamiento con Occidente, lanzando el guante al presidente estadounidense Joe Biden. Anunció que Rusia suspende su participación en el tratado New START, que limita los arsenales nucleares de ambos países. Rusia no se retira del tratado, no, suspende su participación. Una vez más, Vladimir Putin aviva el temor de un enfrentamiento nuclear. Y el periodista Ricardo Marquina nos ampliaba desde Moscú otros aspectos del discurso de Putin, aparte de la amenaza de una escalada nuclear. El presidente ruso hizo alusiones a una posible expansión de Rusia a otros territorios, incluso fuera de Ucrania. Bueno, el discurso de Putin, como todos los que viene haciendo Putin y sus subalternos, es siempre muy ambiguo, pero está claro, Rusia considera que Ucrania es parte de Rusia. O sea, tienen los territorios que tienen porque no han llegado militarmente a más. Pero diariamente en los medios de comunicación del Estado ruso escuchamos cómo promueven quedarse con toda Ucrania, con Moldavia, con los países bálticos, con Kazajistán. Han llegado a decir incluso en el primer canal de la televisión rusa, un diputado del gobierno ruso, ha llegado a decir que querían recuperar Alemania Oriental. O sea, el imperialismo ruso y el chauvinismo ruso no es nada nuevo y está claro que ese lenguaje ambiguo está siempre abierto a que si hay victorias militares sobre el terreno en Ucrania, pues estos terrenos pasarán a ser, como pasó con, por ejemplo, Zaporilla, parte de la Federación Rusa, por lo menos a la legislación rusa. Y saludamos ahora a Carlos Umaña, experto nuclear de la ICANN, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 2017. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. La ICANN habla de una decisión peligrosa e imprudente por parte de Vladimir Putin, pero lo cierto es que hace años ya no había un control real sobre las actividades nucleares de Rusia. ¿Qué diferencia hacía este acuerdo? Hola, Javier, ¿qué tal? Bueno, el control que había dejado de existir, que cayó durante la pandemia, recordemos que este tratado bilateral, el tratado START, lo que hace es limitar las fuerzas destructivas de largo alcance e incluye una inspección mutua tanto de Estados Unidos como de Rusia. Durante la pandemia eso no había podido ser y luego al iniciar la guerra, pues Rusia había limitado la participación de Estados Unidos, pero esa situación se entendía como algo temporal. Ahora, con esta nueva declaración, pues debilita todavía mucho más las relaciones entre ambos países y debilitando también así la arquitectura antinuclear tan frágil que se ha vuelto bastante deteriorada en los últimos años. Entonces estamos acercándonos todavía más al precipicio, especialmente con las declaraciones y con las amenazas que hizo Putin hoy de utilizar armas nucleares y de amenazar con llevar este conflicto a dimensiones globales. Ahora, Putin parece querer anteponer su arsenal nuclear no solo al de Estados Unidos, sino al de toda la OTAN. ¿No tendría sentido buscar un acuerdo que incluya quizá también a más países? Sí, por supuesto. Ahora, aquí el problema está, esta crisis tan alta no se va a resolver jugando a los valientes o sacando pecho, que es lo que están haciendo estos líderes, tanto Biden como Putin, ¿verdad? Esta es una reacción a la visita de Biden de ayer, que recuerda de forma muy similar a la crisis de misiles de Cuba, cuando Kennedy aumenta sus arsenales y queriendo amedrentar a la Unión Soviética, y eso más bien los provocó. Está pasando algo parecido.
La comunidad internacional en este caso tiene que recurrir más a la diplomacia, algo que ha estado completamente carente en este conflicto. Una iniciativa como la que sugirió el presidente Lula, por ejemplo, de que haya una comunidad, una coalición que esté dirigida hacia esfuerzos de la paz y la negociación. Eran las apreciaciones de Carlos Umaña de la organización de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares. Muchísimas gracias por estas apreciaciones. Hasta una próxima ocasión, Carlos. Gracias, Javier. En Turquía, la cifra de muertos registrada en ese país y en Siria tras los terremotos supera ya los 45.000. La destrucción es generalizada y millones de personas perdieron su hogar. Pero no lidian solamente con eso, también se enfrentan a los traumas por lo ocurrido. Los médicos aseguran estar tratando a cada vez más pacientes con ataques de pánico y estrés postraumático. Los más vulnerables son los niños. Nuestra corresponsal Yulia Han nos cuenta desde la ciudad de Kahramanmaraş, en la región de Anatolia suroriental, cómo los voluntarios tratan de aliviar sus traumas. En el patio de la escuela de Kahramanmaraş se improvisa una clase de pintura. Estos niños y sus familias quedaron sin hogar por los terremotos. Ahora viven en la escuela, atendidos por voluntarios. Los dibujos de los niños no reflejan la realidad, pintan vidas y hogares intactos. Dibujan mucho, les encanta y les gusta leer. Gracias a algunas personas, aquí tenemos muchos libros, bolígrafos, lápices y papel. Tengo la impresión de que si jugamos con los niños y los acompañamos todo el tiempo, se retrasa un poco el efecto de todo esto. Kahramanmaraş es una de las ciudades más afectadas por los temblores. Se derrumbaron barrios enteros, miles de personas han muerto, también niños. En la vecina provincia de Hatay se rinde un conmovedor homenaje a las víctimas más jóvenes. Voluntarios colocaron globos rojos en las ruinas de los edificios destruidos en memoria de los niños muertos. En el patio de esta escuela de Kahramanmaraş, los niños sobrevivientes aún tienen muy presente lo ocurrido. Yo estaba en casa y di un salto. Fue horrible. Las paredes temblaban de izquierda a derecha y el edificio contiguo al nuestro se derrumbó. ¿Aún tienes miedo? Sí, con cada réplica empiezo a gritar. Sus padres también sienten miedo. Mi marido trabajaba esa noche. Tengo 4 hijos y los saqué de casa como pude. Lloraban tanto. No pudimos llevarnos nada de ropa. Después volví a buscar mantas. Lo que más me preocupa es el trauma vivido por los niños. Los niños no están bien. De noche se despiertan llorando. Si hay un ligero temblor, ya piensan lo peor. Han sufrido mucho. La zona de las carpas crece. Los voluntarios que vienen a jugar con los niños han conseguido montar una cocina que sirve almuerzos y cenas. Entregan miles de comidas diarias. Lo que empezó como una ayuda improvisada parece haberse convertido en un proyecto a largo plazo. Al principio solo queríamos atender las necesidades básicas de la gente, pero luego nos dimos cuenta de que necesitan mucho más que alimento. Al anochecer, hay una sorpresa para los niños. El patio de la escuela se convierte en un cine al aire libre, con palomitas y chocolate caliente. Esta extraña nueva vida en un campamento puede ser una aventura, aunque solo sea por un rato.
Bien, damos paso ahora a la economía, donde hay momentos decisivos para la vida digital. Belén Palancar está con nosotros. Sí, gracias, Javier. Ahora mismo Estados Unidos está muy pendiente de este juicio, y es que el futuro de Internet se debate esta semana en el Supremo estadounidense. Y es que 2 demandas judiciales desafían un estatuto con el que las empresas tecnológicas eluden la responsabilidad del contenido publicado en sus redes sociales. En concreto, el tribunal estudia una demanda contra Google de la familia de una joven asesinada a los atentados de París de 2015 que busca responsabilizar al gigante tecnológico de las recomendaciones que sus algoritmos hacen para ver determinados contenidos que incitan a la violencia. El segundo caso, otra familia sienta a Twitter en el banquillo por no controlar material terrorista en su plataforma. Si las demandas prosperan, la norma que protege las redes sociales, la famosa sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, podría ser interpretada de una forma que cambie Internet tal y como lo conocemos hoy. Pendiente de este juicio que puede revolucionar la responsabilidad del contenido de las redes sociales está nuestra analista financiera, Ana Nieto. Ana, ¿qué se ha oído hoy en el Tribunal Supremo con respecto a la que se considera la Carta Magna de Internet? Sí, hoy se está analizando cuáles son los límites de esta sección 230 que exime de responsabilidad a las plataformas del contenido que cuelgan terceros. Pero lo que se está mirando aquí es cuál es la responsabilidad cuando se amplifica el mensaje, cuando se buscan nuevas audiencias por parte de los algoritmos de las empresas, de las plataformas para ese contenido. En ese caso es un programa de la empresa, es el algoritmo de la empresa el que está buscando una mayor difusión. ¿Es esto el contenido de la empresa? Eso es lo que quiere delimitar el demandante, la familia González, frente a Google en el Tribunal Supremo, que dice que los límites de la sección 230 no están claros y tienen que ser decididos por el Supremo. Los magistrados, sin embargo, han recogido este guante con mucha cautela porque han comprendido que muchas de las consecuencias que abriría esta interpretación tendrían muchísimos cambios, habría muchos cambios en la interpretación de cómo funciona Internet. Habría que cuestionarse qué significaría que terceros, por ejemplo, retuiteáramos o compartiéramos contenidos, y lo que no dudan es que habría una oleada de demandas contra las compañías. La abogada de Google, que es la parte demandada en esta causa, asegura que la sección 230 no tiene fisuras y que buscarla puede cambiar Internet para siempre. Uno de los magistrados, Brett Kavanaugh, ha dicho que no se puede quebrar la economía digital. Y Ana, ¿hay iniciativas para que el Congreso modifique esta ley? Sí, hay iniciativas por parte de los dos partidos, pero no en la misma dirección, por lo cual cambiar esta sección 230, que fue creada en el año 1996, cuando Mark Zuckerberg entraba en la secundaria, va a ser bastante complicado. Pero ahora ya sabemos qué significa que haya empresas como Google, como Meta, cuáles son las consecuencias no deseadas de algunas de las provisiones que ha creado la sección 230. De hecho, una de las magistradas, Elena Kagan, se ha cuestionado por qué las empresas tecnológicas han tenido este pase dentro de la responsabilidad de las empresas. Los demócratas quieren que haya moderación de contenidos, los republicanos se quejan de que hay demasiada moderación de contenidos y se bajan y se censuran muchas cosas, y Biden tiene una batería de propuestas que pasan por regular, por ejemplo, la publicidad para niños, que quiere que desaparezca. Ana Nieto, muchas gracias por este análisis. Hasta aquí la economía, pero más temas en los tribunales estadounidenses, ahora como protagonista un expolítico mexicano, Javier. Efectivamente, muchos se lo veían venir. Belén, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de 5 cargos por un tribunal de Nueva York este martes, incluyendo tráfico de drogas. El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas. Ahora enfrenta una posible condena a cadena perpetua. García Luna trabajó en el Cuerpo de Inteligencia mexicano durante una década. Encabezó la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno de Vicente Fox con el objetivo principal de luchar precisamente contra el crimen organizado. Además, fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Luna estaba acusado de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos. La sentencia se dará a conocer el próximo 27 de junio.
Y funcionarios de migración en México rescataron el lunes a los miembros de una familia colombiana atrapada en el río fronterizo con Estados Unidos. La Agencia Mexicana de Asistencia a Inmigrantes, Grupo Beta, recogió a una pareja y a sus hijas menores de edad que quedaron varadas en unas rocas en medio del río Bravo, en Piedras Negras, cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Las imágenes muestran el momento en que una lancha de rescate alcanza a la familia que esperaba en las rocas con síntomas de hipotermia. Los bomberos mexicanos los llevaron al hospital para una revisión. Estados Unidos ha endurecido los controles fronterizos para quienes llegan a la frontera sur procedentes de México y de otros países latinoamericanos. En Brasil, los equipos de rescate continúan este martes con la búsqueda de desaparecidos por las intensas lluvias en el litoral norte del estado de Sao Paulo. Las precipitaciones alcanzaron cifras récord que provocaron deslaves que dejaron al menos 44 muertos este fin de semana. Los desaparecidos se cuentan por decenas y casi 800 personas han perdido su hogar. En el estado de Sao Paulo, las aguas vuelven de momento a su cauce, pero dejan tras de sí un reguero de muerte y destrucción. Las lluvias caídas durante el fin de semana han provocado corrimientos de tierra e inundaciones en las ciudades costeras del sureste del país. Casi 2.500 personas siguen desplazadas o sin hogar. Otros han corrido aún peor suerte. Este vecino de Carlão tuvo que ver la muerte de un amigo. Vino para rescatar a su esposa y de hecho consiguió rescatarla a ella y a su hijo. Pero desgraciadamente él no consiguió salir. La tragedia se ha cebado con los más desfavorecidos. Riadas de lodo, piedras y árboles arrasaron las precarias casas construidas en laderas de localidades como esta de Yuqueji. Allí se ha vivido otra noche de angustia con nuevos deslizamientos durante la madrugada. Vecinos y amigos de los desaparecidos se unen a los trabajos de salvamento que siguen de manera ininterrumpida desde el lunes. Estamos buscándolo junto a un maravilloso equipo de bomberos. No hemos conseguido encontrarlo, pero tengo la certeza de que antes de irnos de aquí lo encontraremos y todo irá bien. Las primeras donaciones empiezan a llegar a las zonas afectadas. La Marina ha movilizado un barco con más de 100 efectivos militares para transportar 40 toneladas de alimentos, agua mineral y ropa. Las autoridades exhortan a los turistas a abandonar el litoral paulista. Muchos se agolpaban en sus playas durante las vacaciones anuales de carnaval, lo que probablemente agravó aún más el número de víctimas. La gente está ayudando mucho aquí en la región. Están llegando muchos coches y camiones con donativos. Los pescadores se han movilizado y están ayudando a llevar todo a la zona de Barra, a la que solo se puede acceder en barco o helicóptero. La previsión meteorológica indica que las precipitaciones continuarán en la región durante la semana. Según cifras oficiales, 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación en Brasil, un riesgo agravado por los peligros del urbanismo improvisado en zonas desfavorecidas económicamente. Y Chile y Argentina se convirtieron en los más recientes países en ofrecer la nacionalidad a los nicaragüenses despojados de la suya por el régimen de Daniel Ortega. La Cancillería argentina dijo que para ello los afectados deben solicitarla personalmente en una embajada. Poco después, la vocera del gobierno argentino, Gabriela Cerruti, confirmó el ofrecimiento en su cuenta de Twitter. El pasado 9 de febrero, el gobierno nicaragüense expulsó a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos por considerarlos traidores a la patria. El día 15 de febrero despojaron de su nacionalidad y sus bienes a otros 94 disidentes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eludió este martes responder a la prensa cuando le preguntaba si condenaba estas medidas y si ofrecería la nacionalidad mexicana a los ciudadanos afectados. Y antes de irnos, durante unos 40 años, Steven Spielberg ha llenado las salas de cine de todo el mundo con todo tipo de películas. Aventuras como Tiburón y Parque Jurásico o dramas como La lista de Schindler o Rescatando al soldado Ryan han conquistado a las audiencias y recolectado numerosos galardones. En el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, que se lleva a cabo en estos días, se le rinde homenaje al afamado director estadounidense y a su larga trayectoria profesional.
Steven Spielberg es conocido por sus historias épicas, pero la última película del famoso director está basada en su propia vida. Siempre soy vulnerable en cuanto a mis películas, pero esta es una historia muy personal. Es la primera vez que hago pública mi intimidad. Nominada a 7 Oscars, The Fabelmans trata de un joven judío que hace películas para independizarse de una familia disfuncional. A los 12 años de edad ya era un aficionado del cine, rodaba filmes caseros. De adolescente visitó los estudios Universal y habló con un ejecutivo. Pronto empezó a trabajar allí. La primera película importante de Spielberg para Universal fue el thriller Duelo, de 1971. Una persecución a gran velocidad de un desquiciado que conduce un enorme camión cisterna. Unos años más tarde, su película Tiburón asustaría a toda una generación. La década de los 80 marcó el comienzo de la franquicia de Indiana Jones y, por supuesto, el estreno de E.T., un film para toda la familia sobre un extraterrestre varado y un grupo de niños que luchan por salvarlo. La cinta ostentó durante 11 años el récord de la película más taquillera de todos los tiempos. Hasta 1993, cuando Spielberg batió su propio récord con Parque Jurásico. Ese mismo año estrenó La lista de Schindler, el largometraje que narra la historia de un dueño de una fábrica alemana y su esfuerzo por salvar a más de 1000 judíos. La película ganó 7 Oscars. Muy pocos directores han hecho tantas películas de gran presupuesto en tantos géneros distintos como Spielberg. Su lenguaje fílmico conecta a espectadores de diferentes culturas y generaciones. Luego de la proyección de The Fabelmans, Spielberg recibirá el Oso de Oro honorífico de la Berlinale. Un galardón que bien podría ser la antesala de más premios, tal vez muy pronto en los Oscar. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Los acompañó Javier Arguedas junto al equipo de profesionales de la redacción en español de DW. Nos vemos en una próxima ocasión o cuando ustedes quieran en dw.com o nuestras redes sociales. Que la pasen muy bien.